yo no quiero ser un paranoico, no quiero ser un loco, pero yo no creo en las coincidencias. Cuando el ataque es político, cuando el ataque es mediático y cuando el ataque es judicial y los tres frentes van a la vez y en sincronía, esto no se llama casualidad, esto se llama operación. Hey, 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 the truth will rise. Sparky with back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Henry neighbor is in town. ¿Qué tal? Luego me diréis que soy pesado, pero es que los guionistas me insisten otra vez, que le deis al like, que os suscribáis y los rollos eso. Y bueno, luego no os quejéis si os llega alguna denuncia si no lo hacéis, porque ya sabéis. Hoy nos acompaña Javier Ruiz, un periodista formado en la escuela de Iñaki Gabilondo, un periodista al que las derechas le tienen mucho asco porque hace un periodismo implacable e impecable, sobre todo últimamente frente al sindicato del bulo, que es lo que está de moda, desmontar bulos y desmontar facherías. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Encantado de estar contigo. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Te has traído la tablet para pincharte cosas y eso? Me menosprecias. ¿Pero qué crees Lo que, pero con, sabía, con quién crees que estás hablando? lo sabía. Bueno, estoy hablando con el tipo que, no sé si es orden del perro Sánchez, que me deja para los 2 minutos antes del telediario para que no me dé tiempo a hacer totales largos. Al Pero bueno, contrario, soy el tío que te pone ahí para que suba la curva que entregamos al telediario. Tú eres la pieza central del telediario, querido amigo. Así que, de nada, de nada. bueno, de todas formas, de eso vamos a ajustar cuentas de eso y ya verás tú a lo largo de la entrevista. Pero ahora, de momento, en serio, quería empezar esta charla preguntándote por tus inicios en la escuela de Iñaki Gabilondo. ¿Cómo era eso en el hoy por hoy? Pues si tú me dices que yo soy implacable, lo de Iñaki era otro nivel. Yo digo que para mí fue una escuela de periodismo, ha sido un profesor de periodismo para mí y para mucha otra gente, y sobre todo de exigencia factual. Porque veo a mucha gente que ahora en esta cosa de pensar que porque tienes una cuenta de Twitter eres un periodista, como el que tiene una manguera y piensa que por eso es un bombero. Veo a mucha gente actuar con una libertad que es la de la sola puesta en escena. Con Iñaki la puesta en escena era lo último, pero el periodismo era lo que se hacía antes de la puesta en escena, es decir, preparación de datos, cifras, hechos, de, en fin, legislación previa, de background, de puesta en contexto. Y yo creo que eso, una vez que te lo tatúan, a partir de ahí ya no lo pierdes. Yo quiero ser fiel a eso. Así que era una escuela dura, era una escuela muy exigente, era una escuela un poco incómoda por horario, porque empezábamos a las 12 de la noche y no te ibas a ir a las 9 de la mañana cuando la actualidad empezaba a bullir, así que te quedabas a veces hasta las 2 de la tarde y ha sido muy sufrida, pero yo quiero creer que muy educativa. No defiendo esto de que la letra con la sangre entra, pero con la sangre de Iñaki entró algo. No sé si, Ana, mantienes algo de relación con él, si te whatsappeas Sí, o... mucha, mucha, mucha. De hecho, él me ha escrito varias veces, él, y yo le consulto varias veces también. ¿Y qué piensa Iñaki del periodismo que se está haciendo ahora y del pseudoperiodismo, sobre todo, que se está haciendo hoy? Pues mira, a mí me queda dos tallas grande hablar en nombre de Iñaki, porque yo le he oído hablar a él en nombre de él. A mí me da la sensación de que tanto él, desde luego yo que sí te hablo en mi nombre, creo que sentimos o compartimos un sentimiento de decir muchas de las cosas que están pasando por periodismo no lo son. Y yo creo que Iñaki es parte de una era dorada del periodismo en la que había menos capacidad de intoxicación. Siempre ha habido mucha, pero menos capacidad de intoxicación. Yo la gran diferencia que encuentro, yo ahora, no habla él, sino yo, con aquella época, es que en aquella época tú competías contra otros medios de comunicación, a los que era muy fácil señalar, o relativamente fácil señalar. Quien se inventaba que en el 11M los terroristas habían sido de ETA era fácilmente identificable. Hoy, hoy la avalancha que tienes es
absolutamente brutal, absolutamente desproporcionada y ni siquiera está nivelada en medios. Nos señalan a nosotros como los grandes medios. El gran dinero está al otro lado. El gran dinero está en la desinformación. Así que creo que él no estaría cómodo, en esto te digo, no quiero responder por él, pero creo que no estaría cómodo en este ecosistema y la prueba es que ha desaparecido de este ecosistema, que hace cosas muy puntuales, pero yo te digo que esto es él. Yo tampoco estoy cómodo. ¿Tú qué diferencias ves en la radio que hacías en tus inicios con la radio que se hace hoy en España? Pues yo creo que han cambiado algo las formas, pero no ha cambiado mucho el fondo. Yo tengo una teoría con esto, que es que el periodismo es lo que se hace antes de llegar al micrófono. Y te lo decía hace un segundo, yo creo que buscar información, chequear esa información, comprender esa información y hacerla comprender después. Iñaki a esto le llamaba el método de CCC, conocer, comprender y comunicar. Bueno, pues estas tres cuestiones siguen siendo las mismas. Da igual que las hagas en radio, en prensa, en televisión. Las formas han cambiado, pero el fondo del oficio no. El fondo del oficio sigue siendo conocer una información, chequearla, comprender esa información y comunicarla, hacerla entendible. Las formas cambian. Eso es lo que ha cambiado en la radio. De fondo no ha cambiado nada. Te diría no en la radio, en el periodismo. Cuando tú detectes algo que no tiene estos tres parámetros, estás ante otra cosa, no estás ante periodismo. Estás probablemente ante bulos, ante mentiras, ante desinformación, ante contaminación, ante infoxicación, un montón de variantes que son veneno, pero no son información. Y tú cuando vuelves de Estados Unidos, ¿qué periodismo te traes? Porque tú vuelves cambiado, digamos, tú vuelves con otro estilo distinto de hacer periodismo porque has bebido mucho de lo que se está haciendo allí. ¿Qué cambia en ti y qué cambias tú en tu forma de comunicar? A mí, Estados Unidos me cambió dos cosas. Me cambió una cuestión de fondo y una cuestión de formas. De fondo, yo de fondo me había ido para hacer periodismo y de repente me encontré con la economía. Yo tuve varios profesores que eran premios Nobel de Economía, de repente me fascinó algo que yo no me esperaba y cambié de carrera durante una larga temporada y me familiaricé y aprendí mucho en métodos cuantitativos, en estadística, en econometría y este tipo de cosas, sin pensarlo y sin quererlo, te acaban llevando a donde estás. Con lo cual, me cambió mucho el fondo, porque me gusta y empiezo, y desde entonces lo hago, a medir las cosas. No a decir, oiga, hay más delitos sexuales o menos delitos sexuales, sino si son un 7 o un 10% menos. Con lo cual, esto es lo primero que a mí me cambió, el fondo. Y luego efectivamente me cambiaron las formas. Allí hay una competencia feroz entre televisiones. No es como este simulacro o esta farsa que vivimos en España. En Estados Unidos hay una competencia absolutamente feroz por las audiencias y solamente de televisiones informativas hay tres, cuatro compitiendo, porque tienes CNN, tienes MSNBC, tienes Fox y canales regionales locales. Con eso y con la velocidad, el ritmo, las formas, las ráfagas, con eso yo he venido ya dañado de fábrica. Así que aquello que me cambió uno, el fondo de cómo yo veo la argumentación y la comunicación, y dos, las formas de dibujar algo más rápido, más vivo, más con una música, con una ráfaga, con un directo, con una conexión, en fin, pues lo que estamos haciendo ahora o lo que estamos intentando hacer en televisión española. Me hace gracia que digas que aquí no hay competencia. No sé si es porque te refieres a que hay muy pocas cadenas con gran audiencia o porque te has cargado a la competencia. No, yo creo que aquí lo que hay es un oligopolio televisivo. Y aquí lo que tenemos es una farsa en las audiencias, una farsa en las competencias. Es una farsa. Lo que parece es que hay competencia, lo que parece es que hay una gran batalla por las audiencias. Hay dos empresas trabajando aquí y esas dos empresas se reparten el 85,7% del mercado publicitario. Dos señores y están disfrazados de una cadena y de otra.
de una cadena que parece de derechas y de una cadena que parece de izquierdas y que también sirve a la derecha. Aquí lo que tenemos es un montón de canales, pero dos dueños, dos propietarios. Y eso no es competencia, eso se llama oligopolio. Yo digo que la gente nos puede entender de otra manera. En el combustible, ¿qué precios de gasolina pagaríamos si solo tuviéramos Repsol y Cepsa? En hipotecas, ¿qué precio de hipotecas pagaríamos si solo tuviéramos BBVA y Santander? Bueno, pues en televisión solo tenemos Mediaset y A3 Media. ¿Qué creemos? ¿Que esto es gratis? Lo estamos pagando en términos de libertad de expresión y lo estamos pagando los que estamos rompiendo ese oligopolio, porque se nos está señalando y se nos está intentando arrastrar por el lodo, precisamente porque nos estamos cargando un modelo de negocio que ahora mismo está echando un pulso, el de cargarse a quien se lo intenta cargar. Esto que cualquier persona de derechas estaría diciendo, efectivamente hay que romperlo. No conozco a ninguno de estos liberales que se dan golpecitos en el pecho que defienda un oligopolio, estos que dicen que hay que fomentar la competencia. Ahora mismo lo que están es en un modelo de dos propietarios, de dos señores, de dos grupos. Y yo creo que esto es una farsa. Esto es la farsa de la competencia. Y esto es la farsa de decir, no, no, este es un modelo muy reñido. En absoluto. Este es un modelo muy amañado. Pero ¿tú crees que las televisiones siguen teniendo tanta fuerza como antes de que proliferaran YouTube, Twitch, los canales o los perfiles de influencers en TikTok, Instagram, etcétera? ¿Tú crees que sigue teniendo tanta fuerza la tele a la hora de crear opinión pública? Yo creo que sí, y creo que lo que tú estás señalando es un futuro no muy lejano en el que se fraccionan las audiencias, en el que efectivamente los canales están, pero yo hay una cosa que detecto que es el fenómeno de las dos pantallas. Gente que está escribiendo mucho en Twitter y a veces gritando mucho en Twitter a la televisión, a la otra pantalla. Hay gente que está asomada a los medios tradicionales y rajándonos a los medios tradicionales. A mí me sorprende mucho los ataques que yo recibo de la ultraderecha por un medio que ellos desprecian y que ellos dicen que está, en fin, al servicio del poder. Y, en fin, estas cosas que uno alucina cuando las lee a veces y que piensa en qué planeta viven, pero que es la segunda pantalla. Así que tú me dices, ¿crees que la tele todavía tiene un poder? Sin ninguna duda. Si no fuera así, no nos pasaría lo que nos está pasando. No nos atacarían como nos están atacando. No habría linchamientos diarios como los está habiendo. Y por cierto, no habría tanta gente arrastrándose para dar, en fin, complacencia a la gente que exige esto, que nos maten. ¿Tú crees que hay una operación potente ahora mismo para intentar quitarlos de en medio a Inchao Rondo, a Cintora y a ti en televisión española? Yo no había visto una operación como esta en mi vida. Y yo ya he caído una vez. A mí me arrancaron de las manos un programa que era líder de audiencia, en esta misma franja. Y aquello fue un juego de niños en comparación con esto. La ofensiva que yo estoy viendo y sobre todo la sincronía que yo estoy viendo entre lo político, lo judicial y lo mediático, yo no lo había visto en mi vida. ¿Y sabes cuál es la diferencia de ahora con respecto a entonces? Que entonces estábamos en el tubo de ensayo. Pero la guerra política, judicial y mediática ha funcionado como para cargarnos a un vicepresidente de gobierno, como para cepillarnos a un partido. Así que, ¿por qué no nos vamos a cargar a 3, 4 o 7 plumillas? Yo creo que esto está ensayado, testado, se ha visto que funciona y estamos intentando que no funcione algunos, porque yo creo que este oligopolio que yo te denuncio tiene en juego algo más caro que una hipoteca o que el combustible. Lo que tenemos en juego es la libertad de expresión, lo que tenemos en juego es la democracia. ¿Y cuáles son los movimientos? ¿Cómo percibes esos movimientos para quitarlos de en medio? ¿De qué se trata? Bueno, yo creo que no soy yo. Esto empiezas a tener como la obra de Ibsen, esta en la que un señor se compra una estufa de butano y empieza a pensar que el gobierno está complotando contra él porque sube el butano y entonces se cambia el gas y de repente sube el gas.
Y su segundo acto es al gobierno diciendo se acaba de comprar, vamos a comprar, ahora sube el gas, ahora sube la luz. Cuando uno cuenta esto parece un paranoico, ¿eh? Pero a mí ya no me cuadran, me hago muy mayor para creer en las coincidencias cósmicas. Las coincidencias cósmicas son, tú denuncias algo en la sanidad en la Junta de Andalucía y de repente el ABC de Bonilla, perdón, digo el ABC de Sevilla, empieza a descargar sobre ti. ¿Mm? Y al mismo tiempo, los contertulios que cobraban de ti y a los que tú ya no has querido empiezan a escribir sobre ti. Porque cuando se acaba el regadío, empieza la tormenta. Cuando tú dejas de regarles, ellos empiezan a escribir sobre ti. Y después de la coincidencia política y de la coincidencia mediática, te llegan notificaciones de abogados que tú no sabías ni que existían y de grupos ultraconservadores que desconocías que te acusan de cosas absolutamente alucinantes y denuncias a organismos de competencia y cosas que dices, oye, o esto es una casualidad cósmica o esto es un movimiento. Así que, insisto, yo no quiero ser un paranoico, no quiero ser un loco, pero yo no creo en las coincidencias. Cuando el ataque es político, cuando el ataque es mediático y cuando el ataque es judicial y los tres frentes van a la vez y en sincronía, esto no se llama casualidad, esto se llama operación. ¿Y tú tienes algún plan? Bueno, yo tengo una filosofía de vida bastante tranquila en esto. Yo digo que sé que tarde o temprano me van a matar. Lo tengo clarísimo, porque ya lo he vivido. Yo ya he muerto varias veces, no una, varias veces. Y, y he llegado a una conclusión, y es que, sin citar mucho a Che, pero yo prefiero morir de pie. Yo quiero creer que yo puedo cometer errores, pero yo no me voy a vender. Yo no me arrodillo por un plato de lentejas. Así que yo voy a seguir contando la verdad. Incomode a quien incomode, porque hay cierta gente a la que le incomoda mucho cuando esto duele a la derecha. Luego no ven que cuando nosotros hemos criticado que el gobierno no presente presupuestos, que no haya un debate del Estado de la Nación, todas estas cosas las he criticado yo, pero estas no te las ven. ¿Eh? Así que yo sé que tarde o temprano, o bien porque moleste a la derecha, o bien porque moleste a la izquierda, tarde o temprano voy a caer. Con lo cual, ¿cuál es mi plan? Pues, desafortunadamente, intentar volver a levantarme, intentar volver a trabajar, y así llevamos 20 años, pues 20 Oye, más. hay algo en relación a las tertulias de la tele, es una pregunta un poco incómoda, pero yo sé que hay cuotas en función de decisiones de los partidos en el seno del Consejo de Administración, hay tertulianos de alguna manera impuestos, eh, pero hay veces que esos tertulianos, por mucho que puedan defender más ideas a la izquierda o a la derecha, algunos son fábricas de bulos continuos. Y a mí me parece impresentable que haya ciertos perfiles de tertulianos en una televisión pública, privadas también, pero sobre todo en una televisión pública donde continuamente están haciendo perder el tiempo para desmontarles bulos que no tienen ningún sentido, ¿no? Y Mm. ¿cómo se convive con eso? Yo en esto reconozco que tú me ves, yo en esto soy bastante combativo. Yo no creo en la objetividad, yo no creo en eso. Yo creo en la honestidad, pero, pero lo que no creo es en la mentira. Yo creo en que somos el Tribunal Supremo de la Verdad. ¿Qué significan estas dos cosas? Uno, yo sé que yo no soy objetivo, yo soy honesto, yo tengo un punto de vista, yo soy una persona progresista y doy positivo en todas las, en fin, los defectos que algunos me quieren atribuir. Yo creo que efectivamente hay igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo en el feminismo, yo creo en no discriminar a la gente ni por su raza, ni por su religión, ni por su orientación sexual. Yo creo en la igualdad entre heterosexuales y homosexuales, no tengo ningún problema con esto. Yo creo además en que las mujeres hagan con su cuerpo lo que quieran y que si quieren abortar, aborten sin tener que dar ninguna explicación ni ninguna excusa. Con lo cual, yo no soy objetivo, yo soy honesto, yo defiendo estos valores. Y, y esa es mi primera máxima. Yo estoy dispuesto a aceptar tertulianos de todos los colores y de todas las ideologías mientras respeten esta misma máxima, que
que sean honestos, que no me sean vendidos, que me vienen con un argumentario o me leen algo porque les han pagado para. Yo no quiero infiltrados en mis mesas, quiero periodistas, no me importan sus convicciones, pero quiero gente honesta. Y segunda cuestión, segunda clave, esta que preguntabas tú. Y además de todo esto, yo no creo en la mentira y creo que no se puede convivir con la mentira, porque la mentira es como la falsa moneda, ¿eh? La mala echa a la buena. Si tú juegas con mentiras, el otro lado va a jugar con mentiras también. Con lo cual, yo cuando detecto algo que no es cierto, bien porque sea mentira o bien porque sea un error, yo lo intento parar. Y creo que ese es mi trabajo. Mi trabajo no es, como una vez me dijo a mí alguien que moderaba una tertulia, mienten todos. No, 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 no. No, mi trabajo es no permitir ninguna. Con lo cual, creo que esta es ahora mismo la obligación de quien sea un periodista formado y honesto. Primero tienes que formarte y luego tienes que ser honesto, que es, uno, defender la honestidad, no la objetividad, la honestidad, y dos, defender la verdad, no la mentira, la verdad. Bueno, más bien y sobre todo partir de la idea de que es muy peligroso ese mensaje del mienten todos, porque hay quien juega a decir mienten todos los periodistas o todos los analistas que vemos en las teles o escuchamos en la radio, que son los mismos que dicen que mienten todos los políticos o que todos los políticos son unos corruptos, ¿no? Yo creo que ese al final es el discurso de la antipolítica, el antiperiodismo, que no trae nada bueno. Yo es que creo que no todos somos iguales. Como no todos los políticos son iguales, no todos los que están ante una cámara son iguales, no todos los periodistas son periodistas. Yo creo que hay gente que hace periodismo y luego gente que hace otras cosas. Y yo creo que hay gente que dice la verdad y hay gente que no le dice la verdad ni al médico. Hay gente que miente. Y yo quiero a los que defienden su verdad. Me da igual de qué ideología sean, insisto. Yo sí creo en la pluralidad. Yo no amaño las mesas. Yo tengo a dos de derechas, a dos de izquierdas. Yo tengo progresistas y conservadores. Yo no tengo a resentidos de la izquierda y, y a ultras de la derecha. Y a eso le llamo pluralismo. No, no. El pluralismo es, en mi mesa se sientan desde el ABC hasta el país. Yo no tengo ningún problema, desde gente que defiende al Partido Popular hasta gente que defiende a Podemos. No tengo ningún problema con esto. Pero, pero sí requiero lo que tú estás diciendo y lo que yo reclamo, la verdad. Porque lo otro no es periodismo, lo otro no es información, lo otro es propaganda. Oye, ¿tú crees que el periodismo es algo que hay que estudiar en las facultades de periodismo o crees que cualquiera puede ser periodista si reúne una serie de requisitos? Pues mira, yo que te digo que no caigo bien a mucha gente, ni a un lado ni al otro, no les caigo bien a los míos en esto del periodismo. Y yo te digo por qué. Yo no defiendo la carrera de periodismo como el requisito imprescindible y la única puerta de entrada al periodismo. Creo que yo soy prueba de ello. El que tenga esa pasión, que lo haga, que lo estudie. Esto es una vocación, esto es un ministerio, esto es literalmente un sacerdocio. Con lo cual, el que quiera estudiar periodismo, que lo haga. Pero yo conozco fantásticos abogados que son grandísimos comunicadores, fantásticos economistas que son extraordinarios divulgadores, fantásticos biólogos que hacen una información científica extraordinaria. Con lo cual, yo creo que esto es un oficio y que se puede estudiar y preparar cualquier otra rama y luego hacer un puente para comunicarla bien. En Estados Unidos, que es lo que tú me llevabas antes, en Estados Unidos la gente estudia derecho y luego hace un posgrado para el periodismo. Aquí esta es una vía. Yo digo, no me importa si alguien defiende, oiga, quiero estudiar periodismo, fantástico, va a tener usted una formación en humanidades estupenda. Yo a los periodistas lo que le digo es, y luego especialízate, y luego estudia algo. Esta es una vía. No me importa nada la vía contraria. Me he especializado y ahora lo que quiero hacer es periodismo. Las dos cuestiones llevan y confluyen en el mismo río. Lo importante aquí es prepararse y especializarse. Y esas dos cosas me dan igual si son con una carrera primero y con un posgrado después. Me dan igual. Estoy de acuerdo contigo. Yo soy uno de esos licenciados en periodismo que cree que la carrera no es indispensable
ni muchísimo menos, aunque la carrera enriquezca, ¿no? Pero últimamente hay un debate Yo, en yo, torno a un concepto. de todas formas, Rubén, una cosa que sí te digo, porque esto es lo que yo sí les digo a los chavales cuando me han llevado a alguna universidad, cuando me han pedido alguna charla, que es, da igual lo que hagan, pero que no le compren a todos estos, en fin, eh, influencers de la ignorancia, que estudiar no sirve para nada. Eso no es Obvio. verdad. Cuanto mayor estudio, mayor nivel económico. Cuanto mayor estudio, menor nivel de paro. Estas dos cosas están demostradas en España. Quien tiene un estudio universitario o de posgrado tiene una tasa infinitamente menor que quien tiene estudios de primaria. Con lo cual, que no os engañen, que no os mientan. Si sois estudiantes y queréis hacer periodismo o lo que sea, adelante. Pero que no os vendan, da igual si la puerta es periodismo o no, pero que no os vendan que estudiar no sirve para nada. Lo único que te garantiza algo en el futuro, en tu trabajo, es tu formación, es tu valía. Salvo que tengas un apellido compuesto, 3 guiones y un padrino en fin, Endesa. ¿Eh? Oye, pero digamos, infantilización del concepto de hacer buen periodismo en mucha ciudadanía, y yo lo veo permanentemente en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es el concepto de considerar un buen periodista al que hace preguntas incómodas. Las llaman preguntas incómodas, no son exactamente preguntas incómodas, es otra cosa, pero hay mucha gente que tiene la noción, por ejemplo, de que Vito Quiles es un buen periodista porque hace preguntas incómodas que otros periodistas no se atreven, suelen usar la palabra atreven, a hacer. ¿Tú cómo defines eso? Yo te diría que Vito Quiles es un embustero, te diría que es un contaminador y, y todo eso es antes de llegar a las preguntas. Porque para mí lo importante es si buscas la verdad o no. Te puedes equivocar, puedes cometer errores, pero, pero si lo que hay es una malicia en el sesgo y un trucaje para que te dé lo que tú estás buscando, entonces no eres periodista, entonces eres otra cosa. Y, y esto es antes de llegar a las preguntas. Si tú estás difundiendo bulos que sabes que son falsos, si estás mintiendo a conciencia, si estás engañando a propósito, tú no eres un periodista, tú eres otra cosa. Eres otra cosa. Lo podemos llamar agitador, propagandista o embustero. En mi pueblo se llama embustero. Pero, pero eso es todo antes de las preguntas. Y luego está la fase de las preguntas. A mí me parece que hay una muy injusta vara de medir en este país, porque la gente que quiere que ganen los suyos, especialmente ahora en la derecha, que están cansados de este gobierno y creen que tiene que caer Sánchez, están empezando a justificarlo todo. Y entonces están empezando a justificar esto que dices tú, que son preguntas incómodas y que yo, sin eufemismos, le llamo acoso. Acoso a. Y entonces se acosa a tu pareja, se acosa a tus hijos, se acosa a tu círculo. Está pasando esto, Rubén. Esto está pasando. Políticos que ven cómo son perseguidos sus hijos, su mujer, su pareja, su círculo más cercano. Esto no es pregunta incómoda. Esto es acoso. Y es lo que te digo, doblemente injusto. Primero, porque está pasando. Pero segundo, porque está pasando a la derecha. Porque si yo pongo a una persona a acosar a Santiago Abascal, si yo pongo a uno de mis redactores o a 7 de mis redactores a seguir la vida personal de Ortega Smith o de el propio Vito Quiles, si yo me dedico a perseguir con quién se acuesta, no habría fin del país para correr. No se acabaría esto. Pero él sí puede hacerlo. Él puede hasta fiscalizarnos con esto. Creo que esto es, insisto, no una doble vara de medir. Esto es un sistema trucado. Esto es lo que yo te decía antes, un sistema amañado, en el que hay gente que quiere el poder y está dispuesta a conseguirlo a toda costa. Y para ello, como tú no le puedes contar a la población que lo que estás haciendo es violentar el sistema, lo disfrazas de expresiones que me ha encantado, como pregunta incómoda. No, no, preguntas incómodas son otra cosa, son las que hacemos los demás, a todos. Cuando tú solo haces incomodar a los de la izquierda, de nuevo, estás haciendo muchas cosas, pero periodismo no, y preguntas tampoco.
Y sobre todo porque la pregunta lleva implícita una difamación, que es de lo que se trata. Ellos no preguntan algo que quieren conocer, no preguntan una opinión o un dato, lo que están haciendo es preguntarte por algo que dicen que has hecho, que dices en los que estás implicado, sin que sea necesariamente cierto, ¿no? Y ahí eso forma parte, lógicamente, del acoso. ¿Tú has vivido ese acoso ya? ¿Te ha tocado? Hace unos meses me contabas, ya me ha tocado, ya me ha perseguido Vito Aquiles y me ha puesto el micro y me ha dicho X. ¿Eso cómo se vive? Pues es primero alucinante antes y segundo incómodo después. Rubén, ¿te das cuenta de que hemos normalizado que tarde o temprano uno de estos agitadores, uno de estos ultras, nos va a tocar? Que hemos normalizado que una persona te puede agredir y acosar y que te va a pasar tarde o temprano, porque estamos en el periodismo o en la vida pública. De verdad nos estamos volviendo locos en este país. ¿Tú te imaginas, en serio, que Santiago Abascal asumiera que tarde o temprano le va a tocar que un día que baje la bolsa de la basura en su puerta va a tener 7 micrófonos esperándole para insultarle? Bueno, pues esto lo estamos normalizando. Se está trasladando la idea de que es normal que te persigan a la puerta de tu casa, que te hagan fotos, que si estás en un bar te puedan grabar, que tus amigos tengan que ser expuestos a esto, tu padre, tu madre. Es alucinante antes y luego es ridículo después. Porque las cosas que te dicen no son ni siquiera preguntas, son mentiras. Son mentiras a las que te dicen, oiga, ¿y cómo lleva usted ser un pederasta? ¿Y qué vas a contestar? ¿Qué vas a decirle? Y lo que están buscando al final es otra cosa. Lo primero que buscan es difamar, pero lo segundo que buscan es una confrontación. Y están en esto. Esto lo hemos vivido. Yo no me quiero remontar a tiempos mucho más oscuros de la historia, pero hubo una estrategia que era la de los puños y las pistolas, preguerra civil, en la que, como había gente que llevaba puños, tú tenías que llevar pistola. ¿Para qué? Para ir escalando esto. Estamos en esto. Estamos en esto. Se nos está provocando a mucha gente para ver quién salta, porque están deseando los agitadores, los que son acosadores, los que están violentando el sistema, declararse víctimas y, y buscando su santificación como víctimas, cuando son ellos quienes están provocando. Esta estrategia es tan vieja, está tan gastada, es tan de blanco y negro que, lo que te digo, es alucinante que lo asumamos en el siglo XXI y muy ridícula que la vivamos en estos años en los que estamos. Sí, desde luego, la estrategia es poner nervioso e intentar provocar una reacción dura a nivel verbal o incluso físico. Bueno, el caso de Bertrand Ndongo pegando empujones a las personas a las que dice entrevistar, y lo hemos visto, y alguno que otro, por ejemplo, el caso de Rufián, que lo repetía constantemente cuando le ponía el micro: me estás empujando, no me empujes más, oye, ¿por qué me empujas? No todo el mundo quizás lo dice, pero lo que están buscando es poder decir en el titular cosas como, pues no sé, agresiva reacción de Óscar Puente a nuestro periodista, y a Óscar Puente lo has insultado y de repente lo único que te dice el ministro es déjame en paz. Y ese Efectivamente. déjame en paz ya es una reacción violenta. Pero claro, ¿cómo se reacciona ante eso? Porque yo he vivido experiencias de ese tipo con acosadores disfrazados de periodistas. Tuve una en concreto, una vez que estuve no hace mucho en Madrid, en un acto con distintos movimientos ciudadanos. Mi estrategia fue cuando Quiles me hablaba de forma totalmente peyorativa, me pillaba a solas con el cámara que iba con él, fue recordarle una y otra vez que el delito por el que está imputado tiene hasta 2 años de cárcel, ¿no? El delito de calumnia, fruto de una querella que yo le he puesto por difamación. Luego, ese vídeo no lo publicó. Quizás no encontró un momento concreto en el que yo no le recordara que estaba imputado por un delito de calumnia, ¿no? Pero eso no se puede hacer continuamente, sobre todo si cuando te encuentras el micro es día tras día. A mí me ha pasado con ese tipo una sola vez. ¿Tú crees que es una buena reacción? No sé, las que han seguido gente como Antonio Maestre, que ha acabado condenado incluso por ese lanzamiento de micro, o la estrategia de Óscar Puente de llegar al insulto llamándolo Aquiles saco de mierda, o por el contrario crees que está bien ese supuesto troleo que no todo el mundo pilla de Rufián cuando se tira un rato charlando con Quiles, dándole vueltas a lo que dice para intentar ridiculizarlo, o ves mejor
la indiferencia de la gente de Bildu, que me contaba hace poco Óscar Matute, ¿no? Ellos ni les contestan, no se prestan en absoluto a darle ningún tipo de respuesta. Es como la tradicional prensa del corazón cuando iba a la caza del famoso para intentar un total y el famoso ni lo miraba, no le decía absolutamente nada. Pues te digo la verdad, yo no tengo la respuesta y me encantaría tenerla, porque si la tienes clara y la mantienes después. Yo pensaba, no le voy a hacer ni caso, y luego viene, te pega y te da el golpe y te pega el empujón y te tal, y te sacuden con el micro en la cara, que parece una tontada, pero te va haciendo daño y tal, y te vas calentando y yo le contesté. Y luego piensas, no tenía que haberle contestado, si esto es lo que están buscando, si lo que buscan es victimizarse. A mí, sinceramente, no tengo la respuesta antes, pero o sea, no sé, antes de esto no sé, pero sí sé lo que hacer después. Después yo voy a hacer una cosa que es preguntar una sola cosa. ¿De dónde sacan la pasta? ¿De dónde sale este dinero, Rubén? ¿De dónde sale el dinero para pagar a un señor, a un cámara, tres guardaespaldas, que he visto tres guardaespaldas que le siguen porque ahora como la gente ya les ha tomado la medida, se interpone? ¿Y qué hacen? Llevan tres armarios roperos para evitar que la gente se pueda acercar y que parezca que ellos están acosándote ante la indiferencia popular. No, no, están conteniendo a la gente. Y para hacer un tour por 4 o 5 ciudades y llevarse toda esta escolta por ahí, ¿de dónde sale este dinero? Yo muevo equipos humanos desde hace 20, 30 años ya. Yo sé lo que cuesta desplazar a un redactor y un cámara. Sé lo que cuesta que pasen la noche por ahí. Sé lo que me cuesta los equipos, las jornadas. ¿De dónde sale el dinero de esta gente? Y esta es mi respuesta para después. ¿Quién os paga? Porque esto no es periodismo. ¿Quién os paga para que acoséis a mi familia? ¿Quién os paga para que acoséis a mi pareja? ¿Quién os paga para que me acoséis a mí? ¿Quién os paga para que persigáis a hijos, niños? ¿Quién os está pagando esta miseria humana? Y luego, este es mi antes y este es mi después. Esta gente no tiene familia. Sus padres no les dirán, hijo, ¿qué estás haciendo? Porque yo creo que cuando lleguen a casa, estos chicos probablemente tengan que mirarse al espejo y estoy seguro de que uno se puede mentir a sí mismo y sentirse muy orgulloso de la miserable hazaña que ha hecho ese día. Pero no tendrán a nadie que les quiera, a nadie que les diga, chico, esto no está bien. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Yo he escuchado a través de compañeros al padre de Alvise Pérez contar desesperado lo que se sufre por el engendro en el que se ha convertido su hijo. Y también he leído en Facebook a la madre de Vito Quiles jaleando las salvajadas que suelta por esa boca, ¿no? Con lo cual, bueno, hay algunos que dicen que de casta le viene al galgo, al final son un reflejo de sus padres y otros ocurre pues justo lo contrario, ¿no? Una enorme decepción a nivel humano. Pero bueno, en cualquier caso, ¿de dónde sacan la pasta? Ten en cuenta que, por un lado, si estamos en pañales en cuanto a transparencia en relación a la financiación de los medios de comunicación, ojalá estuvieran publicados en páginas web las cantidades de dinero público que se destinan a los medios de comunicación convencionales o tradicionales. Se está trabajando en elaborar normas al respecto, en transponer normativa europea y se están dando unos primeros pasos, pero cuando estamos hablando bueno, pues no sé, de agitadores mediáticos, de gente que no son exactamente un medio, un trabajador de un medio, sino un híbrido. Vito Quiles es a la vez candidato de la formación de Alvise, empleado de Javier Negre y un tipo que va por su cuenta, no se sabe si con algún fin electoral. Si lo condenan por calumnias, por cierto, lo va a tener bastante difícil, si no imposible, para acudir a unas elecciones, porque la condena incluye la prohibición de concurrir a unas elecciones, pero ya veremos qué ocurre. Yo creo que de alguna manera está intentando ser el nuevo Alvise. Alvise está muerto con la colección de imputaciones del Supremo y alguien tenía que sustituirlo y un perfil joven de extrema derecha era el idóneo Vito Quiles, el sucesor de Alvise, ¿no? Pero parte de lo que se paga para esta gente viene del dinero tuyo y mío, porque gobiernos autonómicos y municipales de PP y Vox les dan dinero, pero es cierto que en paralelo hay empresas, empresarios con determinados intereses que están poniendo muchísima pasta, porque tienen claro que les pueden servir a unas determinadas pretensiones si alcanzan determinados puestos de poder o vete tú a saber por qué motivo, porque quieren contribuir Claro, también a cargarse a un gobierno de izquierdas, ¿no? pero esto es lo que yo digo que a mí me molesta. Esto es gente que está contaminando las aguas.
y estamos pagándoles para que contaminen la democracia. ¿Y les llamamos periodistas? ¿De verdad? En fin, vamos a dejar de chuparnos el dedo todos y vamos a llamarles a las cosas lo que son. El periodismo es otra cosa. La agitación, la propaganda, la desinformación y el bulo, eso, eso no es periodismo. Estos señores ejercen otra cosa. Hay una cosa en relación a todo esto, a la desinformación y sobre todo a la parte del negocio de la desinformación que consiste en la difamación, en poner el objetivo a una determinada persona e intentar destrozarle la vida. Tú eres víctima, Sara Santolaya es víctima, ¿Tú y tienes también? gente muy cercana, yo también, tienes gente muy cercana, amigos, compañeros que sabes perfectamente que son víctimas de ese tipo de ataques. Y yo algo que le pregunto a casi toda la gente con la que hablo en estas charlas sobre ese negocio del bulo y la difamación, ¿por qué vais tan poco o nada a los tribunales? Pues yo te explico por qué. Porque es gratis decir eres lo que sea y es caro el tener que, en muchas ocasiones, buscar un abogado, perder tiempo en lo jurídico y ¿qué hacemos? Algo que yo creo que es un error y creo que tú no haces y tú aciertas, que es no litigar. Decir, bueno, yo voy a contar la verdad, sigo y seguimos adelante. Y entonces te das cuenta de que efectivamente la partida está amañada. Que hay gente, por eso te decía que esta es una ofensiva triple, no es una ofensiva solo política ni mediática, también es jurídica. Hay gente que tiene medios para arrastrarte por los tribunales cuantas veces sea necesario y tú tienes tu parte mediática, no tienes esa cobertura política y desde luego lo que no tienes es el dinero para pagar el ejército de abogados. Así que, ¿en qué estamos? En un juego trucado, en una partida amañada, una partida en la que el mal tiene mucho más poder que quienes están luchando contra ese lado oscuro. Yo creo que es importante explorar esa vía y también los políticos, por supuesto, y eso es algo que he hablado mucho con Óscar Puente, por ejemplo, que tiene unas cuantas causas ya abiertas contra estos perfiles y también una de sus hijas que ha llevado a los tribunales a dos de estos tipos, ¿no? Yo creo que tenemos que explorar eso porque hoy en día en el mundo de la comunicación, en el mundo del periodismo, hacemos un sobreesfuerzo que no hacíamos hace décadas por desmontar bulos. Siempre hemos desmontado bulos, evidentemente eso es esencia del periodismo, pero hoy hacemos un sobreesfuerzo, hacemos un trabajo titánico por desmontar auténticas estupideces, cuestiones que son tan básicas, tan elementales, que a veces nos planteamos cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí, cómo es posible que tengamos que explicarle a la gente que no, que los chemtrails no son mecanismos de manipulación de mentes, que no, que la vacuna no tiene un chip que te va a obligar a votar a la izquierda. Hay tonterías que por desgracia han acabado creyendo miles o cientos de miles de personas y ese sobreesfuerzo está ahí. Es un sobreesfuerzo dentro de la profesión en horas de trabajo que nos gustaría dedicar a otra cosa, hacer más periodismo de investigación, por ejemplo, destapar escándalos, etcétera, pero lo dedicamos. También podemos dedicar ese sobreesfuerzo y yo reconozco que aunque parezca que es fácil salir victorioso continuamente cuando tienes la razón, no, no es fácil ganar demandas judiciales ni querellas, sencillamente porque hay mucho trabajo detrás y el trabajo no solamente es jurídico, es de recopilación de todas las difamaciones, certificación Claro. de los contenidos, transcribir lo que dicen de ti, preparar una demanda, al final, una demanda por intromisión en el derecho al honor o una demanda por derecho de rectificación o una querella por injurias y calumnias, la parte de montar a nivel jurídico, el argumentario, evidentemente es potente, pero yo creo que tiene más trabajo detrás los hechos que tienes que exponer y demostrar cómo hay toda una campaña de descrédito, una campaña de difamación, cómo ha sido objeto de esa serie de mentiras que pueden atentar contra tu derecho al honor. Pero es que al final yo creo que da buenos resultados. Yo he visto a gente de forma directa o por terceros lo he conocido, que no se atreve a mí, por ejemplo, mencionarme. Gente que antes me insultaba, hoy no se atreve a mencionarme siquiera porque sospechan que a lo más mínimo que digan de mí voy a ponerles una demanda judicial, saben que eso tiene un coste económico y saben que también tiene un esfuerzo en el tener que defenderse. Yo he visto a Javier Negre dar órdenes en su canal de bulos de no mencionarme en un directo cuando iban a hablar de mí y sé perfectamente que es porque tiene 6 sentencias en su contra después de haber litigado conmigo. No digo que con eso los callemos a todos, ni muchísimo menos. Yo también le he ganado demandas a gente a quien he tenido que seguir demandando, un tipo condenado a indemnizarme con 30.000 euros más costas por inventar que yo era cocainómano, pues tiene ya 5 demandas por mi parte, porque no para.
Pero bueno, son perfiles que están un poco cucú, ¿no? Pero creo que al final eso sirve. Sirve sobre todo porque ten en cuenta que en la UFER hoy en día, o los ataques de perfiles tipo abogados cristianos, hazte oír, juegan al lo ataco, lo quemo, le obligo a pagarse un abogado, le obligo a pasar por el banquillo, etcétera, etcétera, y no tienen la contrapartida de gente decente que son víctimas de sus ataques que dice, pues ahora me toca a mí llevarte a los tribunales y ganarte. Hay poca gente que haga eso y yo creo que estamos perdiendo en ese sentido en el terreno judicial. Tienes toda la razón, me convences y tengo un pequeño problema con eso. Y es que esto no es solo una escasez de recursos, también es una escasez de tiempo. Yo Claro. estoy de 6 de la mañana a 4 de la tarde en televisión española. Salgo corriendo, me voy a la SER, acabo a las 9:30 de la noche. Claro, esto es lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren es que tu tiempo no lo dediques a la información, no lo dediques al interés general, se lo dediques a su pequeñez particular. Con lo cual, tienes toda la razón, hay que hacerlo. Y, y juegan y cuentan a que, de nuevo, hay un desequilibrio monstruoso entre el dinero que tienen ellos y la escasez que tenemos nosotros. Tienes razón. Creo que es algo para lo que quizás deberíamos montar equipos jurídicos conjuntos, porque esto es una cosa en la que nos han ido señalando uno a uno, pero que hace muy difícil el combate porque es muy desigual. Bueno, yo con el paso de los años me he ido tropezando para bien con una serie de abogados muy bien dotados para esto y que Yo te voy a saben pedir que cuándo me y cómo. presentes al tuyo. A uno de ellos, que hoy en día son ya unos cuantos porque cada uno tiene una especialidad en un ámbito y hay algunos que son auténticos guerrilleros contra la desinformación en el mundo jurídico y tengo auténticos activistas, abogados que consideran que esto no es solamente su trabajo como profesionales del derecho, sino también forma parte del activismo político, porque los abogados también, igual que los periodistas, tienen conciencia, ¿no? Conciencia de lo que está ocurriendo y del peligro del auge de la ultraderecha. Y luego está otra cosa importantísima que es Acción contra el Odio, una organización que ha surgido auspiciada por la gente de contexto de ese medio de comunicación que está poniendo denuncias continuamente ante fiscalías contra tipos que, bueno, pues que mueven el odio, gente que se dedica a delinquir en el ámbito de la generación de odio y han conseguido ya unos cuantos casos en los que los fiscales han dicho sí, emprendo causa. Eso también es un tipo de organismo, de organización, de institución importante en ese sentido. Por lo mismo, no puede ser que a Willy Toledo los abogados cristianos lo sienten en el banquillo y le hagan perder el tiempo, un tiempo tan valioso, y luego por otro lado a este tipo de gente no haya nadie que los denuncie porque digan, pues no sé, que son moros los que han asesinado a un niño en Mocejón porque se lo quieran inventar y luego no pase Claro, nada. es que esto es lo que ocurre. Lo que ocurre es que yo te decía, en la televisión el juego está amañado, en las redes el juego está amañado. Efectivamente, sí, y es necesario, de la misma manera que se han organizado al otro lado, organizarnos nosotros. Dicho todo esto, cuentan con una organización económica, un poder económico que nosotros no tenemos. Obviamente. Oye, por cierto, ante eso, ante tanta difamación, ¿qué opinas del papel de las asociaciones de la prensa? ¿Qué asociaciones de la prensa? Bueno, están para algo. No sé si solo para recibir subvenciones o para participar en Yo, eventos yo, y tal, yo pero no sé, a mí nunca, jamás me ha defendido una asociación de la prensa. Y mira que se han dicho de mí barbaridades, mentiras y salvajadas. ¿Qué asociaciones de la prensa? Yo, en fin, estoy por conocerlas, Rubén. No me hagas decir nada más. No sé a quién te refieres, porque he visto barbaridades, ataques de partidos políticos. He visto cómo saltan ciertos fusibles con acariciar ciertas cosas. A mí me han amenazado con fusil, lanzallamas o recortada. Me han dicho que van a entrar con carros y carretas en mi medio de comunicación. No he oído una hoja moverse. Todavía no he oído una hoja moverse. ¿Qué asociaciones de la prensa? ¿De verdad a qué jugamos en este país? ¿A qué, en fin, se protege solo un flanco? ¿Esto qué es? No sé qué asociaciones de la prensa. No sé si existen. bueno, hemos llegado a ver, ¿no? Como un señor al que le premiaron con un cargo de diputado por llevarle las bolsas
a la mujer de, compara con una prostituta Sara Santaolalla y aquí no pasa nada, no hay una reacción masiva de asociaciones de la prensa contra ese político, al tiempo que esas mismas asociaciones de la prensa de repente, por cualquier nimiedad, creo yo, que dice algún político no precisamente de derecha, se lanzan a degüello contra él, ¿no? Yo creo que es realmente escandaloso el papel que están teniendo, no digo todas, pero sí muchas, y sobre todo lo que tenemos en Madrid. Yo vuelvo a decir, este juego está amañado. Está dando la sensación de que las reglas son iguales para todos. Y estás tocando capítulos uno, otro y otro en el que piensas, ¿pero de qué? ¿De qué? O sea, hemos hablado de televisiones y esto está amañado, esto está trucado. Y se quejan de la única televisión que ahora mismo no tienen alineada en su dirección. Pero hay un cierto sector de la derecha que considera que si todas las televisiones no están mirando hacia allí y además hablan de lo que ellos dicen que hay que hablar, entonces es que no eres un buen periodista. Y tiene un eco político que te señala, tiene un eco judicial que no te ampara y tiene un eco profesional que tampoco. Oye, yo de verdad he visto salvajadas con compañeros de la derecha que yo he denunciado y, y todavía estoy por escuchar una defensa de alguna gente. E insisto, lo más alucinante que yo he visto es un partido señalarme a mí personalmente. Una formación política decir, le voy a borrar la sonrisa de la cara a Javier Ruiz y amenazar con entrar en mi medio de comunicación y amenazar con despidos a mis contertulios, a mis colaboradores y amenazar con volar por los aires mi medio de comunicación. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa gente? Esto está amañado en tantos niveles que uno empieza a tener la sensación de que estamos en un juego de supervivencia, porque esto está tan trucado que los que estamos intentando romper el truco y romper este status quo, vamos a caer tarde o temprano. Así que yo lo que digo es, bueno, pues por lo menos como decía el Juego de Tronos, not today. Hoy no, vamos a intentar sostenernos. Y cuando eso pase, bueno, pues sepamos todos lo que perdemos. No una persona que está más o menos de acuerdo conmigo, sino un sistema que terminará de colapsar definitivamente. Oye, y dentro de toda esa guerra sucia, hay jueces, que no sé si tú crees que les podemos llamar a algunos jueces directamente corruptos. Yo creo que hay jueces que están haciendo eh, política y por tanto que son corruptos. A mí no me cabe ninguna duda de eso. Yo creo que un periodista que miente sabiendo que miente, insisto, yo conozco a grandes compañeros que han cometido errores. Yo he cometido errores. Eso no es mentir, eso te puedes equivocar, puedes haber cometido un error, es perfectamente disculpable, nos pasa a todos los días. Y hay veces en los que, oye, tienes que rectificar y punto. Pero hay periodistas corruptos. En este país hay periodistas que mienten a sabiendas y, y hay periodistas que cobran por ello, y lo sabemos, y que se benefician de ello, con cobertura política, con favores mediáticos o con favores políticos o incluso empresariales. Y lo sabemos. Y en este país hemos tenido corrupción que ha ido desde los partidos políticos hasta el Palau de la Música. Aquí han tenido corrupción desde los bomberos hasta los payasos, menos los medios de comunicación. ¿De verdad creemos que este es el único gremio en el que no ha habido corrupción? ¿De verdad creemos que los periodistas son santos angelicales, todos, en fin, angelotes de Rubens que están aquí, no sé, sobrevolando y voloteando entre nosotros? Bueno, hay corruptos entre los periodistas y hay corruptos entre los jueces. Por supuesto que sí. Hay jueces que no están haciendo justicia, están haciendo política. Unos están disfrazados con los micros y otros con las togas, pero por supuesto que hay jueces haciendo esto. ¿Y qué jugada tenemos? De nuevo, que el juego está amañado, que una persona que tiene ahora mismo la posibilidad de demandarte simplemente porque tú expreses la opinión de que su puesto de trabajo no está siendo respetado, te puede llevar por delante. El juego está amañado, porque nosotros aquí no nos ampara la libertad de expresión.
Y frente a eso no se puede hacer absolutamente nada más que esperar a ver qué pasa, a ver a qué juez le toca la demanda o querella que te hayan puesto y ver si juega a aplicar la ley o el corporativismo, en ese caso un corporativismo corrupto, si realmente lo que se ha hecho sobre ese juez no ha sido más que ejercer el derecho a la libertad de expresión o de información, ¿no? Pero si te lleva a los tribunales un juez, te la juegas mucho más. Claro, claro. El problema es este. El problema no es, insisto, de nuevo, yo sé que estoy en un discurso que parece monocorde, pero es que es así en tantos niveles. Es que hay ciertas cosas que ahora mismo no están funcionando del todo bien en nuestra democracia y no están funcionando bien ciertos partidos, no están funcionando bien ciertos órganos de propaganda en su caso, no están funcionando bien medios de comunicación y hay judicaturas que no están funcionando bien a ojos de quienes somos espectadores y analistas de ello. Pero corres un riesgo muy alto si lo dices, porque si lo dices, corres el riesgo de la querella por Dios sabe qué. Yo te digo la verdad, un catedrático de ciencia política como Antón Losada, al que por el análisis político que hace se lo llevan por delante a tribunales, creo que es un mensaje. Creo que esa demanda no busca restitución, no pretende el honor, lo que pretende es la mordaza. Mi opinión personal es que hay muchas demandas que se están presentando para acallar y aquietar a opinión pública que se revela ante ciertos atropellos. Y esto me da la sensación de que es parte de ese amaño. Ya te digo que para mí el amaño es triple, es político, es mediático y es judicial. Joder, a mí 5 veces creo que fueron, pero un juez que estaba defenestrado, por suerte para mí, era el juez Serrano de Vox, que ayudé bueno, a desmontar el discurso de las paguitas con el que Vox creció tanto en Andalucía, ese señor que decía que los chiringuitos subvencionados de la izquierda, pues estábamos de alguna forma robando dinero público y éramos parásitos. Y yo ayudé a sacar a la luz junto a Ángel Munarriz, entonces estaba en Infolibre, ahora está en El País, pues sacamos a la luz que el señor Serrano había pedido una paguita de 2,5 millones de euros al Ministerio de Industria falseando los datos de su empresa para que le dieran un dinero que no merecía y luego se gastó el dinero en otras cosas, como en sanear algún negocio, etcétera. Este señor me ha llevado muchas veces a los tribunales como vendetta por su parte, porque bueno, esto provocó que dimitiera, está encausado, Fiscalía pide 8 años de cárcel por fraude en subvenciones. A mí me dio cierto, no sé si llamarlo miedo, pero algo de preocupación sí tuve cuando vi que una vez detrás de otra este tipo me llevaba a tribunales por revelación de secretos, por, no sé, por injurias y calumnias, etcétera. Las perdió todas, pero eso sí, una de las causas me costó el dinero. Tuve que pagar, no Claro, hubo condena en costas contra él, contra su hija mayor y socia en este caso, y al final sales perjudicado por mucho que mediáticamente salgas victorioso. claro. Yo pongo un ejemplo, porque digo que ha habido al final, como cuenta Keynes, ¿no? En el largo plazo. En el largo plazo estaremos todos muertos. Yo pongo un ejemplo, y el ejemplo es el de Salvador Alba, el ex juez que conspira contra Victoria Rosell, que cuando ella es delegada del gobierno, cuando ella está trabajando contra la violencia de género y cuando ella está en Podemos y en los movimientos progresistas, es tremenda la ofensiva y que muchos años después es expulsado de la carrera judicial y condenado por conspirar contra ella. Pero en el largo plazo estaremos todos muertos. En el proceso ha caído Victoria Rosell. Este es el problema. El problema es que el gran amaño judicial, el gran amaño judicial es que la pena es el proceso. La pena es el proceso. La pena no es lo que te ocurre dentro de 5 o 10 años cuando el Supremo ha fallado. No. La pena es el procedimiento. Durante 10 años eres prisionero de una causa en la que tienes que ir, volver, volver a volver, volver a volver a volver. Esta es la historia. Digo que este es el gran amaño judicial. De la misma manera que hay el amaño mediático y el amaño político, el amaño judicial es que la pena es el proceso. Oye, y visto lo que estamos viviendo en nuestro país con algunos jueces. ¿Tú no crees que eso que tienen algunos partidos políticos de que si imputan a un cargo tiene que dimitir, etcétera, eso ya está de modé y deberían olvidarse de ello? Y solamente cuando dentro del partido valoren que los datos que están trascendiendo son suficientes como para tener una cierta sospecha, es mejor quitarlo de en medio, pero en otros casos no. Yo no creo en los automatismos. No creo
todos los problemas se resuelvan con una solución. Yo creo que hay casos en los que la imputación tiene unas evidencias que aconsejan separar a esa persona del partido y del escaño a toda velocidad y creo que hay cosas que merece la pena litigar. Yo no soy de está imputado, tiene que irse. ¿Por qué? Porque ese es el automatismo perfecto para quien utiliza la justicia precisamente para separarte del escaño. Y el aforamiento y otras medidas que hemos tomado están hechas para esta. Con lo cual, yo no creo en esto de te presento una demanda, soy oír, te vas a la calle, eres José Luis Ábalos. No, yo creo en el proceso y creo en una justicia un poco sosegada. Con lo cual, no me gusta esto de querella y dimisión, porque por esa matemática nos cargamos a la mitad del Congreso y por esa matemática da igual lo que tú y yo votemos, porque lo importante es lo que tú y yo litiguemos o lo que Hazteoír y Manos Limpias litiguen. A mí no me gusta que a mis diputados me los escojan lobbies. Prefiero votarlos yo. Y hablando de esto, ¿cómo podríamos resumir lo que ha pasado con una institución también, no un diputado, pero sí una institución del nivel del fiscal general del Estado? ¿Cómo podemos llamar a eso? Bueno, yo creo que aquí hay una denuncia de maquinaria y una maquinaria real. Hay una denuncia de maquinaria. Se denuncia que Moncloa, el fiscal general del Estado, Hacienda, todos estos señores han complotado para estar contra la pareja de Ayuso. Y se denuncia una maquinaria que se llama Estado. No es maquinaria del Estado. Hacienda te ha cazado, querido amigo. Te han cazado. Y por lo que hemos visto, los tribunales te han cazado. Ha habido una, en fin, batería de presuntos testaferros, presuntas facturas falsas, presuntas sociedades interpuestas. Esto es lo que ha ocurrido. Pero se habla de esa maquinaria. Y es que la maquinaria es la maquinaria de la desinformación, es la maquinaria de Miguel Ángel Rodríguez, la de yo miento porque tengo canas y mentir no es un delito. Y de repente coinciden muchas cosas, porque ha coincidido, uno, González Amador; dos, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidencia; tres, el grupo parlamentario, que el Partido Popular en la Asamblea ha convertido de esto su gran ariete; cuarto, la propia presidencia de la comunidad; y quinto, todo así siguiendo y creciendo, el Partido Popular al completo avalando esto. Bueno, yo creo que se pretendía demostrar que había una maquinaria del Estado contra un presunto defraudador, y lo que se está demostrando es que hay una maquinaria de la mentira para proteger ese fraude. Da igual la sentencia. Ya has tenido la fotografía que deseabas. La gente que odia al gobierno, que detesta al fiscal, ya lo tienen, lo han sentado. Con lo cual, esto es el amaño. El amaño judicial es este. Da igual la pena, da igual la justicia de largo plazo. Lo que te castiga y lo que es realmente la pena es el proceso. Da igual fallo con absolución o con condena, porque lo demás va a ser el zarandeo. A mí, insisto, me preocupa el proceso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la UCO haya cortado mensajes, que hayan hecho pasar por una promoción lo que es un sesgo? ¿Cómo es posible que en un comentario entre un responsable de la oficina de la Fiscalía General y la fiscal de Madrid, en la que se están interesando por su estado de salud, la UCO pueda reinterpretarlo como le están ofreciendo una promoción a cambio de que filtre? Pero ¿cómo es posible? Pero en cualquier caso no es lo mismo que te declaren culpable a que no. No es lo mismo en Absolutamente, absoluto. absolutamente no. Pero digo que en términos de procedimiento Sí, sí. y de titular, que es lo que se está batallando, no se batalla la realidad. Lo que se busca es la percepción de la realidad. En términos de titular, lo que se busca es el zarandeo. He visto reacciones un tanto alucinantes por parte de los jueces en cuanto a la concepción de la protección de las fuentes, por ejemplo. Vamos, a mí el no nos amenace es una frase que todavía no alcanzo a entender. Que alguien diga no nos amenace, ¿con qué?
con una revelación de fuentes, con plantear cuál es nuestro dilema moral, cuál es la amenaza. En fin, yo digo que estamos viendo cosas muy extemporáneas en estos tiempos y que es muy llamativo, porque yo tengo la convicción moral de que cuando cambie el poder, cambiarán estos tonos. Porque tarde o temprano el Partido Popular va a ganar unas elecciones. Tarde o temprano el Partido Popular va a llegar al gobierno. Tarde o temprano. ¿Qué va a pasar cuando lleguen? ¿Qué va a ocurrir cuando le hemos prendido fuego a todo el entramado institucional? ¿Qué credibilidad va a tener el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los medios de comunicación, la televisión pública, el CIS, el INE, cuando te lo has cargado todo para llegar al poder, cuando le has prendido fuego absolutamente a la credibilidad de todo para ascender tú a Moncloa? ¿Qué vas a hacernos creer? ¿Que las instituciones funcionan beatíficamente porque tú estás ahí y que todos los que pasan por el poder, menos tú, son todos en España unos corruptos, menos tú? O cuando haces calar la idea de que todo esto es manejable, lo que vamos a pensar es, bueno, ahora lo estás manejando tú. Ahora ya no protestas porque eres tú el que lo controla. En fin, lo que se está sembrando es una carcoma institucional que es muy preocupante. Se está quemando todo, se le está prendiendo fuego a todo simplemente porque no es un partido político en concreto el que se sienta en la Moncloa. Es muy peligroso jugar con este fuego, inflamarlo todo. Es muy peligroso porque las llamas no se apagan cuando tú te sientas en el poder. Hace poco estaba Feijóo precisamente en el Congreso repartiendo ya sus vicepresidencias y Abascal le paraba los pies. Creo que también el papel de Abascal intentando proyectarse como el posible presidente y el PP teniendo la vicepresidencia es demasiado ilusorio, aunque quién sabe lo que puede llegar a pasar en este país. Pero a ti, qué te dice tanto por las fuentes que manejas como tu olfato? ¿Tú crees que Feijóo va a ser realmente el candidato de las próximas generales por el PP? Yo creo que sí. Yo creo que hay una cierta desestabilización por la izquierda y creo que hay una enorme desestabilización por la derecha, porque vemos a algunos de sus varones hacer gestos como estos. Hoy hemos visto a Moreno Bonilla retar a Pedro Sánchez a un cara a cara, que me ha dado la sensación de que no era un reto al presidente Sánchez, era un reto a Feijóo. Era el decir, no, no, con este me bato yo. Hemos visto a Ayuso hacer movimientos alucinantes. Así que yo sé que hay fuerzas a la derecha y a la izquierda que están ahora mismo desestabilizando a Feijóo. Mi impresión es que Feijóo no puede caer ahora mismo, porque la crisis que se abre dentro del Partido Popular por la sucesión sería de tal calibre que es condenar al PP a ser sorpasado por Vox. Con lo cual, mi impresión es que te guste más o te guste menos el candidato siendo el Partido Popular, este es tu candidato hasta las elecciones. Después ya veremos, en función de lo que pase, ya veremos. Pero yo tiendo a no dar por amortizado a nadie hasta que se va. Yo no soy de los que le compran este discurso, en este caso muchas veces al gobierno de Feijóo está muerto. No es verdad. De momento, a mi juicio, esto no es verdad. ¿Y el gobierno está muerto? Pues esa es la gran cuestión electoral ahora mismo. Esta es la gran cuestión. Y, y de nuevo, yo no confundo deseos con realidades. Hay mucha prensa escribiendo con las ganas, escribiendo con las tripas y no con los hechos. Ahora mismo el gobierno está gobernando. El gobierno que no iba a sacar adelante una sola ley más, acaba de sacar adelante el Plan de Movilidad Sostenible con 10.000 millones de fondos europeos. Así que todos los que entierran cadáveres mientras el cadáver todavía se mueve, me da la sensación de que se precipitan. Que este gobierno pueda renovar o no, esa puede ser otra batalla. Pero que ahora mismo la legislatura ha terminado, hombre, yo creo que es evidente que no. Tan evidente que no que Rubén, acuérdate, no llegan a las Navidades. Luego no llegan a la Semana Santa. No pasan, caen en septiembre. ¿Cuántas veces más van a caer? ¿Cuántas veces más están muertos los muertos? Yo creo que de la misma manera que yo no menospreciaría a Feijóo, no entiendo quién menosprecia a Sánchez. No lo entiendo. Me da la sensación de que escriben más con las tripas y con las ganas que con los hechos. Pero fíjate, de cara a un día después de unas generales,
si Sánchez repite, Feijóo está muerto. Yo creo que eso no cabe absolutamente ninguna duda de que Feijóo está ya totalmente muerto. Y hay cábalas de quién podría suceder a Feijóo como líder del PP. Y entre esas cábalas, evidentemente, está la posibilidad Ayuso. También está la posibilidad Moreno Bonilla, que casi es mucho más factible como un líder de la oposición que logre provocar que por fin vuelva el PP al poder después de una repetición del PSOE gobernando, pero no hay más nombres. Ahora mismo lo que circula por la corte, ¿hay algún otro nombre en el PP como posible alternativa a Feijóo, insisto, después de unas próximas generales en las que el PP no logre gobernar? A mí no me daría miedo ese debate. Rubén, a mí me da miedo que si Pedro Sánchez gana las próximas elecciones, lo del asalto al Capitolio nos va a parecer una broma. Mm. A mí no me preocupa una solución desordenada dentro del Partido Popular y que se escoja uno u otro líder. A mí me preocupa un desorden público, porque se está sembrando un resultado electoral antes de que hayamos votado, porque se está diciendo cómo ha de ser la historia antes de que la escribamos nosotros, porque se está relatando esto como si no importara lo que los ciudadanos votamos, si esto ya está hecho. Y a mí no me da nada de miedo el orden o el desorden dentro del partido político. A mí me da miedo el desorden en la calle. Yo he visto esto en Estados Unidos y yo no quiero un asalto al Capitolio en mi país. Con lo cual, a mí me preocupa muy seriamente. El día después de una victoria de Sánchez, a mí lo que me preocupa es la reacción institucional del partido y la reacción institucional de Vox. Porque el menor aliento a un asalto al Capitolio y tenemos un problema civil en este país. Así que yo lo único que intento decir todos los días es, oiga, no hay nada más importante que el voto. Y en estos momentos nunca nos habíamos jugado tanto. Y es muy importante que quien tenga un mandato, a un lado o al otro, pero tenga un mandato consistente, que no vengan después a hablarnos de falsos amaños o de pretendidas excusas para asaltar el Congreso. Cuidado con el día después. A mí, Rubén, te lo digo de verdad, me preocupa mucho el día después, porque si pasa lo que algunos creen, todo estará bien, pero si no, me da mucho miedo. Esa reacción tan loca, tan salvaje, yo creo que es más propia, aparte evidentemente de cualquier perfil de Vox, de un perfil de Díaz Ayuso frente a un perfil como el de Moreno Bonilla, que al menos vende una imagen de moderación, falsa moderación, y casi la misma imagen que vendía Feijóo antes de ser el líder del PP y en el que todos pensábamos como eso, como el líder de la derecha moderada, que iba a ser algo cabal y que nos iba a traer otra forma de hacer política muy distinta a la de Vox, y hoy en día quiere ser más de ultraderecha que el propio Abascal. Ya veríamos qué ocurriría con Moreno Bonilla, aunque yo sí creo que puede haber cierta confianza en que ese perfil no tendría nada que ver con el de Feijóo, porque bueno, dentro de que ninguno de los dos son Winston Churchill, yo creo que el nivel de mediocridad de Feijóo no lo habíamos visto nunca en ningún político referente de la derecha en España y creo que es muy difícil tocar más suelo que el que ya ha tocado Feijóo, con lo que de alguna manera se lo pone algo fácil al futuro líder de la derecha en ese escenario, en el que repitiera gobernando el PSOE de Pedro Sánchez. Bueno, yo digo que a mí, de verdad, me preocupa más lo que están sembrando en la Sí, calle. Yo, el relevo interno me parecerá bien el que sea, si es, pero existe una seria posibilidad ahora mismo. De hecho, esta es el escenario central para la mayoría de casas de encuestas y es gobierna Feijóo. Pero insisto, es que estas mismas casas nos dijeron el 23J, hace 2 años, gobierna Feijóo y no pasó. Cuidado con lo que se está sembrando en la calle, con estos movimientos y con estas insurrecciones callejeras que ya estamos ensayando en tubos de ensayo de universidades, de ciudades y demás, porque, porque es muy peligroso el líquido inflamable con el que se está jugando. oye, ¿y esos nuevos socios del PP a los que el PP quería meter en la cárcel y que ahora de repente son los que le sirven al PP para trasladar la idea de que la legislatura definitivamente ha saltado por los aires, Junts, ¿tú crees que van a tener realmente un papel decisivo para que se ponga ya, se apriete el botón de la convocatoria de elecciones generales o no? Yo creo que no lo saben ni ellos. Yo creo que nadie tiene claro ahora mismo, y este es
gran problema y por eso todo el mundo está tan nervioso y por eso las presiones sobre los medios son tan intensas. Nadie sabe lo que va a pasar y no lo saben probablemente ni los propios independentistas. Yo creo que nadie contaba, por ejemplo, con que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara a Puigdemont al 100%. Y lo han hecho. Nadie contaba con que Alemania, con un gobierno conservador, avalara el uso del catalán en la Unión Europea y lo han hecho. Y nadie contaba con que ciertas leyes pasaran y han pasado. Con lo cual, me da la sensación de que nadie tiene una certeza. Todos los que venden certezas ahí fuera están vendiendo, me da la sensación, sus propios intereses. Y quienes dicen el gobierno va a caer es porque desean que el gobierno caiga. Y quienes dicen este gobierno se sostiene, pase lo que pase, es porque quieren que el gobierno se sostenga. Yo no tengo ninguna certeza, absolutamente ninguna. La partida es absolutamente fluida ahora mismo, con lo cual no sé lo que va a pasar con Junts. Creo que no lo sabe ni Junts. Sí, la amnistía es plena. Sí, se aplica. Si Puigdemont puede regresar y entrar a Barcelona, si puede gritar el "Ja soc aquí", esto es un escenario en el que probablemente él lleve soñando muchos años y en el que a lo mejor se aquietan las aguas. Con lo cual, creo que nadie lo sabe, creo que no lo saben ni ellos y creo que predecir esto es imposible, es imposible. Yo en esto digo lo que decía Rockefeller de los analistas. Rockefeller de los analistas siempre decía, si supieran lo que va a pasar, estarían comprando acciones en lugar de estar vendiendo consejos. Bueno, pues yo digo lo mismo. Nuestros analistas en esto, si supieran lo que va a pasar, estarían comprando acciones políticas en lugar de estar vendiendo consejos y opiniones. Desde luego estamos viviendo unos tiempos en los que la realidad se reescribe prácticamente a diario. ¿Quién nos iba a decir hace unos meses que Milei ganaba como ha ganado las legislativas argentinas cuando lo dábamos por muerto? Otra cosa es el chantaje de Trump al pueblo argentino diciendo el dinero llega si Milei repite. ¿Quién nos iba a decir que en Nueva York iba a haber un alcalde de izquierdas, pero de izquierdas aparentemente de verdad? Por tanto, lo que pase mañana sin duda no está escrito y hay mil posibilidades dentro de las distintas opciones que tenemos. Y esta, para mí, es la clave y el mensaje que a mí me gustaría lanzar hoy a la gente que nos ve. Lo más importante que nos va a pasar es lo que queramos que nos pase. No hay una maldición. Nada está escrito. Vamos a hacer con nuestro voto lo que queramos. Y nunca ha habido un momento más importante para estar conectado que este. No caigan ni en el fatalismo, esto de todo está hecho, ya está, ya gobiernan unos o ya gobiernan otros, ni en la resignación, en la desconexión, en decir esto ya no me interesa, es que me cansan todos. Nunca ha habido un momento más importante para estar conectado a la información. Nunca ha habido un momento más importante para saber qué está pasando en nuestra democracia. Nunca, porque nunca nos habíamos jugado tanto y hemos vivido momentos muy trascendentes y muy históricos en este país. Pero lo que nos estamos jugando ahora es la esencia de la democracia en sí, el monopolio del poder o, o el poder popular. Esto es en lo que estamos ahora mismo. Esta es la partida que tenemos. Así que no les convenzan a ustedes de que esto de votar es secundario, no importa, ya está todo hecho, que no les convenzan a ustedes de que mejor dejar la tele, el mando a distancia o el ratón. Nunca ha habido un momento más importante ni para el voto ni para el mando. Nunca ha habido un momento más importante ni más trascendente para ver medios de comunicación, estar informado y militar en la política, militar en la democracia. En un lado o en otro, yo no entro ni siquiera en eso, pero nunca ha habido un momento más importante como para estar atento a su pantalla. Oye, pero hay una cosa importante que estamos viviendo y es que tenemos esa sensación del libre albedrío, ya veremos qué es lo que ocurre, puede que sí, puede que no está nada escrito, pero hay movimientos que realmente han sido muy audaces por parte de Sánchez, cuando, ¿recuerdas cuando convoca las elecciones generales de repente, cuando se ve un PSOE, perdón, absolutamente hundido? En ese momento, como en la película de los Vengadores, el Doctor Strange podría haber dicho, he visto 14 millones de realidades en el futuro y en todas menos en una estás muerto. Bueno, pues en una Sánchez vive
y sigue viviendo el tío, o sea, logra volver a ser presidente del gobierno. Pero yo creo que hoy en día, independientemente de las medidas audaces, de elegir bien la fecha, el momento, etcétera, hacen falta medidas que generen interés, ilusión entre la ciudadanía. Y se está hablando mucho de la vivienda como la gran clave política, pero el PSOE insiste en pasar olímpicamente de la política de vivienda. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Se la van a jugar tanto? Yo creo que hay matices en eso. Yo creo que hay un problema de vivienda que son ahora mismo 47 problemas de vivienda distintos, 52 problemas de vivienda diferentes. Creo que tenemos un problema en muchas ocasiones por ciudad y por comunidad. Creo que tenemos, yo sí cuento un relato de lo que a mi juicio pretendía hacer el gobierno y de lo que el gobierno no está consiguiendo hacer. Yo creo que el gobierno hizo una cosa en materia de vivienda. Lo primero, teníamos una hemorragia e hizo un torniquete. El torniquete fue la ley de vivienda, la de decir, puede usted declararme zona tensionada y bloqueamos el mercado. Y esto se hizo. Lo siguiente era la ley de suelo. Y a partir de aquí empezamos a construir y a edificar. Y esta se encalló y no salió en el Congreso. Y la siguiente era la ley de vivienda accesible, construcción de VPO y demás. Y esta ni siquiera está ya planteada. ¿Qué ha ocurrido? Que tú tienes el torniquete, el bombeo y la construcción después. Este era el plan. Y, y has hecho el torniquete y de repente llega a Madrid y te dice, conmigo que no cuenten. Y llega a Valencia y te dice, conmigo tampoco. Y empiezas a tener gente que te sabotea en lo institucional, que lo hace legítimamente en el uso de sus competencias, pero que luego ilegítimamente te protesta a ti porque en sus ciudades las cosas están mal. Con lo cual, creo que ha habido un intento de hacer que han saboteado las autonomías, una cuestión que se ha saboteado en el Congreso y luego un ideal de construcción de vivienda que ahora no se puede sacar adelante porque no están estos fondos. Con lo cual, ¿cuál es la frustración del gobierno? La misma que la de la calle. El gobierno puede hacer lo que puede hacer, pero nos hemos acostumbrado a creer que España depende de un señor y que la culpa de todo es de un señor y el señor se llama perro. Y entonces todo aparentemente es culpa de este señor. No, materia de vivienda tenemos muchos culpables y podemos decir, oiga, mire, el gobierno central está siendo indolente en el bombeo y en la construcción. Cierto, pero porque no tiene el entramado institucional que necesita. Y tenemos otros corresponsables, muchos corresponsables, que son los mismos que dicen, oiga, que la culpa es de Sánchez. Miren, ustedes en sus ayuntamientos hacen ciertas cosas y esto se alivia. El problema aquí, de nuevo, Rubén, es el del amaño. Es que los mismos que denuncian en lo político, los mismos son los mismos que se benefician en lo económico. Que de aquí hay grandes perdedores, pero ganadores, ganadores, hay grandísimos ganadores. Pero yo creo que en temas de vivienda es cierto, la ley de vivienda en buenísima parte empujada por las izquierdas, Podemos, Izquierda Unida, luego Sumar, provoca que se apruebe esa fórmula de poner topes al alquiler, pero dependen de las comunidades autónomas por no meternos en un conflicto que luego el Tribunal Constitucional nos tumbe. Ahí estaba la raíz de todo. Pero también se cambió la ley de arrendamientos urbanos y se planteó que se volvieran a los 5 años de duración del alquiler que había destrozado el gobierno de Rajoy, se plantean 10 si el tenedor es un gran tenedor, es una empresa, se podrían hacer más cosas en esa materia. Sin Nosotros duda, sin duda. estamos pidiéndole en Facua al gobierno, por ejemplo, medidas como si alquilas una vez, ya nunca podrás subir por encima del IPC. Si quieres quitarte de en medio al inquilino cuando acabe el contrato, el siguiente te va a pagar lo mismo, más el IPC, como mucho. No lo eches para cobrar más. Hay medidas de Totalmente. expropiación de uso a propietarios de viviendas que son grandes tenedores y que están especulando. Y este PSOE, desde luego, tiene un pavor a la expropiación alucinante. Y digo, expropiación de uso. No se trata de quitarle una propiedad privada a nadie, sino de forzarle a alquilar, ¿no? Hay muchas A cosas mí que me se ha, podrían hacer. me ha parecido muy inteligente la propuesta de Esquerra. Esquerra lo que te dice es, muy bien, usted tiene una vivienda, me paga un 5. Usted tiene 2 viviendas, me paga un 12. Usted tiene 3 viviendas, me paga un 17. Usted tiene 4 viviendas, me paga un... Y vamos aumentando y a Mm. partir de 10 viviendas usted me paga un 40% de lo que ingresa. Es muy inteligente esto, porque efectivamente te discrimina del pequeño al gran propietario. Muy inteligente. ¿Qué ha pasado?
de nuevo cae en el Congreso. Es que no hay mayoría suficiente. Es que todos estamos quejándonos de que no se soluciona, pero cuando Rufián sube a la tribuna, el Partido Popular entero deja el hemiciclo y Vox se marcha del hemiciclo, con un Rufián frustrado al que ves mirando a los lados y diciendo, si quieren se pueden quedar. Este es el primer problema de los españoles. Este es el drama de lo que tenemos, que se están focalizando todas las responsabilidades en el gobierno, y es verdad, y estoy contigo, se puede hacer más, pero no solo el gobierno. Es que todos los demás jugadores deberían estar a no utilizar este elemento como un ariete contra el gobierno, sino en este problema solucionarlo con el gobierno, porque esto no es darle una victoria a Sánchez, esto es darle una victoria a los españoles que también te votan a ti y que te van a premiar a ti si tú eres parte de un pacto de Estado. Aparentemente esto sería, como decía Feijóo, política para adultos, pero no debemos de ser lo suficientemente adultos para esa política. Bueno, Javi, me ha encantado este buen rato de charla contigo, pero te tengo que hacer una última pregunta y quiero bueno, que me digas con un pronóstico para el que solo te doy 20 segundos cuándo se celebrarán las elecciones, cómo va a quedar el Betis en la Liga y que nos cuentes la receta del pollo al chilindrón. ¿Cuándo van a ser las elecciones? No lo sé. Creo que mucho más tarde de lo que algunos desean. ¿Cómo va a quedar el Betis? Pero tú nos estás hablando con el tío más desinformado de Te acabas fútbol. de comer los 20 segundos, tengo que dar paso al telediario. Buenas tardes, compañero. Que sepas una cosa, que sepas estos 20 segundos tuyos, para quien no nos esté siguiendo en esta, Rubén Sánchez se queja porque yo le digo 20 segundos, porque hay 57, me llevan a mí y se le llevan a él y nos vamos al telediario. Pero eso nos levantas la curva, Rubén. Nosotros te colocamos Mira, estratégicamente ahí. No de estás como entrada, castigo, estás como premio, estás como cebo. de entrada, no me quejo en absoluto, era una coña, porque para mí y para Facua es una hora maravillosa. Y yo te tengo que confesar una cosa. Yo cuando empecé a hacer tertulia en la tele, con Cintora y luego contigo, cuando a mí Cintora me sienta la primera vez llevándome a hablar de un tema de consumo, pero me dice, quédate ahí todo el programa, yo dije, hostias, pero si yo a lo que me dedico es a dar cortes totales de 20 segundos, que es lo que me piden siempre, y yo ya llegué a profesionalizar el total hasta que a veces doy cortes de 3 segundos a televisiones, porque sé que Eres un no me van grande. a sacar, no me van a sacar y condenso lo máximo. Y cuando a mí me dicen, no, tú di cosas, digo, ostras, y para mí fue un movidón tremendo empezar a hablar. Yo estoy acostumbrado, evidentemente, a hablar en público, etcétera, en asambleas con compañeros, pero cuando en tele, en una tertulia, tienes que decir cosas mínimamente interesantes y además condensar lo que dices para no aburrir al personal, pues me planteo, ¿y ahora qué estrategia de comunicación uso? Si yo a lo que me dedico es a condensar hasta los 20, los 5, los 3 segundos. Y bueno, reaprendí. Yo sueño con algo que ha pasado, historia real, para que verás que los que tenemos algunas canas, esto ha pasado. Yo sueño con un corresponsal en Moscú al que el editor de la radio le dio paso. El paso era tan largo que la crónica del corresponsal en Moscú fue, efectivamente, es como tú lo has contado. Así que yo sueño con esto. Yo sueño con que tú un día me digas, efectivamente, Javier, hasta aquí. Gracias, Rubén. Adiós, muy buenas tardes. Bueno, ya veremos en la próxima. Si yo doy directamente el paso al telediario por comerme 5 segundillos más. Esto es, esto es. Y ahora se quedan con el telediario. Hasta mañana, mañaneros. Adiós, adiós. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y ya te pillaré otra vez para tener otra de estas charlas cuando haya cambios importantes de los que hablar. Rubén, un gustazo, un placer a ti y a los que nos escucháis. De verdad que es un placer cada vez que nuestra mala vida, la de los dos, nos lo permita. Se os manda un abrazo muy fuerte y un mensaje final, y es este. No se desconecten, da igual en qué. Si se informan por Rubén, si se informan por periódico digital, si se informan por la tele, si vienen a vernos a nosotros, no se desconecten. Nunca ha habido un momento más importante para estar conectado a la actualidad. Hay una guerra ahí fuera y lo que quieren es su rendición. No lo hagan, no se rindan, no apaguen. Y sobre todo si se conecta, televisión española. Esto Clarísimo. ya, esto ya. Un abrazo fuerte. Hey, 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 the truth will